Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes, que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas las sugerencias, reclamos e inquietudes son siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Las manifestaciones culturales en Colombia van más allá de nuestros festivales, de nuestros carnavales, de nuestras celebraciones. Somos un país colorido, alegre, pero sobre todo un reflejo de nuestras raíces y nuestras tradiciones. La televisión nacional es un espacio propicio para mostrar y reflejar esas manifestaciones culturales. Pero ¿cuáles son los elementos culturales con los que Colombia se identifica como nación? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente colombianos? ¿Eso lo está contando nuestra televisión? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana en Uno para Todos Catalina Ceballos. Ella es antropóloga y gerente cultural, ha trabajado por más de 20 años en el fortalecimiento de las políticas públicas en torno a las artes. Y por este lado tenemos a Manuel Corredor, que es realizador de cine y televisión y actualmente es profesor universitario, profesor de comunicación social. Y más adelante también estará con nosotros Fabián Sanabria, sociólogo cordial y frecuente invitado de esta casa. Para comenzar con el saludo correspondiente, los invito a que vean qué opinan nuestros televidentes acerca del tema para entrar en materia. ¿Qué elementos culturales te parece que resaltamos más los colombianos? Yo creo que lo que más resaltamos es la alegría, el folclore que tenemos como ciudadanos y que somos muy dados a compartir con la gente y sobre todo las tradiciones que están estipuladas alrededor de las décadas. La gastronomía, pues mediante esta es como podemos dar a conocer quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer con ello a partir de los sabores y el gusto personal de todas las personas. Bueno, en cuanto a la gastronomía, porque tenemos gran variedad en diferentes departamentos, por ejemplo, los granos en todo lo que es la Antioquia, aquí en Bogotá lo que es, digamos, el ajiaco. Y en cuanto al deporte, pues los grandes futbolistas que ahorita están saliendo, que reflejan a nuestro país, como James, Falcao. Muy bien, hay unos referentes que nos dan una pista de lo que piensan los televidentes de qué significa ser colombiano, ¿verdad? Decía Borges que era cuestión de fe. Tú, Catalina, ¿qué piensas? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos que podrían ser llevados a la televisión? Buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Mario. Yo creo que incluso la propia televisión per se es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Digamos, la televisión per se representa lo que somos nosotros, no solamente lo que se narra en ella, sino la manera como la hacemos, la manera como diseñamos una parrilla, la manera como pensamos los medios de comunicación también representan un poco lo que somos culturalmente. Ahora bien, hay que pensarlo, digamos, desde el punto de vista antropológico. Yo diría que nosotros podríamos hablar no solamente de las expresiones artísticas y culturales, entendiendo allí pues las artes plásticas, los contenidos audiovisuales o la literatura, sino el patrimonio intangible, como bien lo dicen los televidentes, por ejemplo, la gastronomía o la danza. Y bueno, el otro chico habló de deporte, que también puede ser un reflejo. Digamos, este es un país que en vez de estar viendo cricket, le gusta ver fútbol. Entonces sí creo que también hace parte de lo que somos culturalmente. ¿Cuáles son esos referentes culturales que están y cuáles serían los que no están? Manuel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo creo que es complejo hacer un inventario de esa clase teniendo en cuenta que nuestro contexto cultural es particularmente complejo y dinámico. Yo diría que la televisión en Colombia ha reflejado elementos de fácil recordación, digamos, de la cultura popular, en una tensión permanente con lo que tradicionalmente se conocía como cultura, digamos, desde el punto de vista académico. Pero la realidad es que digamos, lo que está tal vez menos visible en nuestros medios de lo que somos realmente es nuestra diversidad, nuestra complejidad, o sea, la complejidad y las contradicciones que encerramos como país. Esas contradicciones profundas creo que son las que tal vez menos visibles son, porque son las que son más incómodas. Entonces tenemos una visión un poquito Tetra Pak, digamos, un poquito
digamos, prediseñada de qué es lo que somos en los medios formales, pero en el mundo digital están pasando muchas más cosas, ¿no? Las que la gente está reflejando su mirada desde los estereotipos que tiene sobre sí misma en Colombia, pero también unas miradas muy problematizantes de nuestra propia realidad y de lo que somos. Sobre eso volveremos. Incluyamos en esta conversación a Fabián Sanabria, a quien saludamos esta mañana. Fabián, buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Con mucho gusto y muy amable por atenderla. Queremos saber su perspectiva como sociólogo en torno a los rasgos de esta colombianidad de su cultura y cómo la podemos interpretar. Es que no nos aceptamos como un país diverso de regiones porque nos dio pena el mestizaje, nos dio miedo reconocer que éramos mestizos, que nos íbamos a mezclar, que nos estábamos mezclando. Y ahí está una raíz fundamental de esa negación de la diversidad. Entonces, casi que haría un llamado en ese reconocimiento de la pluralidad de lo que es Colombia a reconocernos diversos, mestizos y de regiones, y que cada región tenga sus apuestas, así como tiene sus sabores, tiene sus vestidos, tiene sus bailes, tiene su hidrografía o su orografía, tiene sus riquezas, tiene sus baluartes, también sus limitaciones, evidentemente. ¿Comparte, Manuel, esa apreciación de que las audiencias están siendo representadas, si bien no solo por un tipo de televisión, sino con la confluencia de todos, aparecen todos ellos reflejados? Es complejo. Yo creo que hay una representación parcial, digamos, que sí se ha construido coralmente entre diferentes sectores, digamos, del audiovisual y de la producción de medios en Colombia. Sí creo que la televisión, como dijo Catalina, la televisión pública ha cumplido un papel importante en tratar de generar relatos diversos, no desde los estereotipos exclusivamente, pero también yo creo que los medios privados han tenido que adaptarse a una ola que los supera, que es la ola de un mestizaje creciente, mestizaje cultural, de las migraciones, de una globalización acelerada, que ha metido a nuestras poblaciones en unas dinámicas que van mucho más rápido que los medios. Y es claro, no diré los nombres, pero es claro que otros medios, otros canales de televisión privada en Colombia no se han adaptado también a esa transformación, han seguido viendo al país desde una urna de cristal y han pagado los costos de eso. Entonces yo creo que también desde el punto de vista comercial es una necesidad entender qué es lo que está pasando y tratar de adaptarse y hacer también un trabajo de investigación, acción participativa desde la televisión por razones puramente económicas. Que los directivos de medios privados en Colombia no en todos los casos entiendan eso es otro asunto, pero es una necesidad también desde lo privado. Muy bien, nuestros televidentes levantan la mano para preguntar, escuchémoslos. Hola, mi nombre es Jessica Castellanos. Mi pregunta el día de hoy es ¿cómo la televisión puede referirse a los personajes tradicionales sin que caigan en la burla? Muy bien, ese es un trabajo complicado, ¿no? Cómo representar a los personajes tradicionales sin equivocarse. ¿Qué le podríamos responder a esos personajes tradicionales nuestros? No solo de la televisión, sino de la cotidianidad. Pues yo he insistido mucho, creo que el trabajo primordial de los medios de comunicación es la investigación. Yo creo que es muy importante que más allá de un periodismo que lleve una cantidad de información de data o de datos, haya una investigación seria, no solamente que tenga también un contexto. Nosotros, por ejemplo, hemos visto o estamos viendo ahorita cómo en Telepacífico se está narrando la historia de Leonor la Negra Grande de Colombia. En algún momento Canal 13 hizo la serie sobre Carmentea y se habló entonces de la problemática social y lo que estaba pasando en el conflicto en Arauca en su momento. Pero sí creo que es muy importante que esos personajes sean representados más allá como desde lo chistoso, de que es divertido, desde la burla, que también ocurre mucho, y más también como desde el contexto real y desde las realidades cotidianas, como lo dices tú. Y creo que la investigación es primordial en cualquier caso. Muy bien, en esta globalidad de contenidos y de oferta, ¿es fácil, es posible, es factible determinar qué es lo nuestro y qué no lo es? Esto para ilustración de nuestros televidentes. Claro. Yo creo que no hay una frontera tan precisa entre qué es lo nuestro y qué es lo de los otros, pero sí hay unos territorios en los cuales nos podemos mover si conocemos el territorio. Digamos, como realizadores, desde cualquier ángulo, vuelvo y repito, desde lo privado, desde lo público, desde lo independiente, digital, desde donde sea, es posible generar conocimiento sobre quiénes somos en cada momento de la historia y moverse al ritmo de eso porque es algo que está cambiando aceleradamente.
por lo menos tener claro cuál es el territorio, un territorio que está cruzado por muchas cosas, que se está hibridando, que se está, digamos, uniendo con muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando hay interés por conocer realmente quiénes somos, sí se puede tratar de identificar cosas que hagan parte de nuestro relato. No es el 100%, no hay unas barreras precisas, digamos, está cambiando todo el tiempo y eso hace que sea más demandante, más exigente desde el punto de vista de investigación, tratar de entenderlo, pero sí se pueden construir narrativas que hagan parte de un relato colectivo. Yo sí creo y de muchas maneras la gente va a entrar en ellas, va a validar esas narrativas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La gente común y corriente se da cuenta cuando hay algo que lo representa y también se da cuenta cuando hay cosas globales que tienen rasgos locales, que también ocurre. Pero en ese proceso sí, yo creo que sí existe un territorio en el que nos podemos mover, que está cambiando, que es dinámico, pero ahí está. Muy bien, volvemos con Fabián. ¿Cuáles son, Fabián, esos aspectos que más valoramos los colombianos? Sí, los aspectos culturales que más valoramos son coyunturales, desafortunadamente. Son clichés, son ideas recibidas, son una suerte de formaticos que sirven cual receta en un momento dado, pero no profundizamos en las raíces ancestrales de esos valores culturales. Si por lo menos hiciéramos el ejercicio de probar sabores distintos, hubiésemos posicionado nuestras cocinas tradicionales como sí lo han hecho los mexicanos o los peruanos. Nosotros desgraciadamente a duras penas reconocemos el ajiaco, la bandeja paisa, el sancocho, etcétera, etcétera, pero no reconocemos la cantidad de sabores que tiene este país. A propósito de sabores, de colores, de matices, de rasgos, Manuel tocaba hace un ratito un tema interesante. Las redes sociales se están de alguna manera vislumbrando, dejando ver esas alternativas que la televisión no muestra. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que se explica ese fenómeno? Pues yo no sé si coincidamos, pero lo que yo entiendo también es que la manera como se está realizando los contenidos es también parte de ese ejercicio cultural. El hecho de que nosotros en pequeños clips o en 30 segundos estemos narrando rápidamente algo hace parte de esa nueva cultura o de esa globalización de lo que nosotros somos o con qué nos identificamos. Entonces yo sí creo que las redes sociales, además las redes sociales están siendo narradas desde esos propios discursos. Entonces uno ve que, por ejemplo, en las entidades del Estado, las oficinas de comunicación están haciendo sus propios libretos y sus propios contenidos, lo que ha hecho, por ejemplo, el Ministerio de Cultura desde hace muchos años, las propias oficinas de comunicaciones de los programas, de los medios, están el tiempo, todo el mundo está produciendo sus propios contenidos y en una narración muy pequeña logran contar algo que es propio, entonces está siendo narrado casi que en primera persona y es más fácil acercarse. Lo que yo creo que está pasando en ese caso es que también se están consumiendo por nichos, entonces ya no es todos vemos unos canales a consumo masivo, sino que uno se va identificando también con el medio, con la manera como lo están narrando. Entonces yo ya prefiero consumir medios independientes, medios con los que yo me identifico que sean tal vez internacionales o algunas redes sociales. Entonces yo en Twitter tengo mi propia... Esa es mi narración, esa es la narración con la que yo me identifico. Entonces también creo que precisamente esa manera de realizar contenido nos está haciendo también volvernos nichos, que nos identificamos un poco más y dejamos todos los otros contenidos a un lado. Hablando, Manuel, de los personajes como referentes, ¿ha habido un uso adecuado? ¿Ha habido abuso de esos personajes tipo el campesino, tipo el habitante de la calle, tipo el cuentachistes que aparecen en estas narrativas frecuentemente? Puede haber habido uso. Yo creo que, digamos que en Colombia sí se ha replanteado un poco el papel de estos arquetipos cerrados, digamos, particularmente en el humor, recientemente, que pueden, digamos, señalar poblaciones específicas digamos, de forma un poco brutal. Yo creo que ese brutalismo narrativo, digamos, folclórico de la televisión tradicional en Colombia se ha replanteado y, sin embargo, y a pesar de eso, yo sí de alguna manera rescato el papel del cliché. Yo creo que el cliché no necesariamente es, y digamos, desde la teoría de la comunicación, además, no necesariamente es un asunto negativo, sino que también nos permite recordar rasgos, construir memoria y traer esa memoria presente de cosas que incluso han desaparecido. Es decir, la figura del campesino tradicional ya no es el campesino que en todos los casos existe y las poblaciones migrantes además han perdido su relación con el campo. Yo creo que es importante rescatar la figura del campesino, pero siempre habrá digamos, un elemento arquetípico que hace que se aplane un poco la figura de un determinado grupo social y se caiga en el riesgo de encasillar a la gente, pero pues
Yo sí rescato en las narrativas en general traer a presente arquetipos y clichés de alguna manera que compartimos todos, pero también tratar de problematizarlos y darles más complejidad. Muy bien, veamos qué más tienen para preguntar nuestros televidentes esta mañana. Mi nombre es Lina Moscote y mi pregunta para el defensor del televidente es ¿cómo hacer para saber un poco más sobre nuestros pueblos indígenas y todas sus agendas sin que esta se reduzca solamente a festivales, carnavales o algún reinado? Bueno, no solo a la coyuntura o a la agenda. Tú ya diste una pista hace un ratito, hablabas de investigación. ¿Qué otros procesos podemos adelantar en la misma dirección? Pues creería yo que el mejor ejercicio es ver los contenidos que se produzcan desde las mismas comunidades indígenas. Me parece que ese es el ejercicio más adecuado, incluso porque se ha visto en algunos medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, que se ha intentado hacerlo desde afuera y realmente quien realmente se conoce y quien realmente puede narrarse a sí mismo es desde las comunidades indígenas. La Autoridad Nacional de Televisión ha tenido varias convocatorias en donde han ganado grupos indígenas. Tengo presente alguna comunidad del Putumayo que lo hace y que tiene contenido hecho desde el Putumayo. También sé que en Señal Colombia ha habido siempre muchos premios o convocatorias para que diferentes grupos independientes audiovisuales realicen sus contenidos. Entonces yo creería que eso también es una manera. Probablemente atraiga un nicho, pero podemos tener certeza que eso tiene un contenido de investigación importante, tiene un apasionamiento y una emoción que es propia de ellos y que uno podría garantizar casi que una veracidad absoluta de esa información. Recuerden ustedes, amables televidentes, que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra primera tribuna acerca de lo que opinan nuestros televidentes sobre el desarrollo de contenidos culturales que nos identifican. Me gustaría que en la televisión existieran más programas de turismo en donde nos enseñen un poco más de las culturas, como las culturas indígenas, los guayú, entre otras culturas, de pronto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Creo que los elementos de la cultura colombiana que más debemos resaltar es la música. Hay bastantes artistas que no tenemos presentes y que tienen un folclore muy bueno en el país. Considero que los aspectos de la cultura colombiana que debemos destacar más son la gastronomía, el arte, porque han quedado olvidados, porque en nuestro país no son muy mencionados. Debemos rescatar nuestras artes manuales porque pues es el trabajo de toda nuestra cultura indígena que más que todo ha desarrollado su economía a través de estas artes y pues es algo propio de nosotros. Bien, con comunidades indígenas, con comunidades vulnerables, pero hay un riesgo, ¿verdad? Y el otro riesgo es, si me permites el término, de hacer trabajo extractivista, ¿verdad? Vamos, sacamos, nos venimos y seguimos en las mismas. Catarina. Bueno, yo creo que, y digamos esto más allá de ser una opinión personal, creo que también está como en el plano de lo estratégico. Creo que es muy importante que ese ejercicio se haga de una manera colectiva o con equipo. No creo que sea viable que uno solamente, que es un poco lo que estaba diciendo Manuel, que pasa. Es decir, nosotros no podemos llegar allá y traerlo porque eso es un poco lo que hace, es como una actitud imperialista y creo que no es válida. Yo creo que sí es muy importante que haya una participación, digamos, seguramente hay unos elementos de conocimiento, de realización, de cámara, técnica, incluso de narración que se tiene desde los canales o desde los productores acá, pero también hay un conocimiento, digamos, del cosmos que no tenemos nosotros y que es válido narrarlo a los ritmos de ellos. Digamos, acá hay algunos productores audiovisuales, tengo presente 4 direcciones que narra y hace producciones audiovisuales y realizaciones que narran, por ejemplo, lo que está pasando con los indígenas del Guayú, y uno siente que es una narración con el ritmo del desierto, y creo que eso es muy importante y eso se ve hasta en la luz, en el sonido, y que difícilmente nosotros podamos decir esto es así si no lo hacemos en colectivo, si no lo hacemos como un equipo entre ambas partes. Fabián, ¿cómo podríamos lograr esa transformación en la sociedad a partir de la cultura y de la televisión? El gran motor transformador de un país como Colombia es la cultura, pero reconociendo la diversidad y reconociendo al otro. Uno de los elementos fundamentales, probado técnicamente y tecnológicamente para la innovación, es el otro, es el distinto, es el inmigrante, es el que viene de afuera, es el que me trae otros sabores, otros colores, otros olores, otras maneras de ver y de dividir el mundo. Si aprovechamos eso, Colombia puede ser efectivamente ese arco iris de todos los colores, sabiendo que no es que esté muy bien clasificado en el panorama mundial.
Muy bien. Quisiera volver a este propósito, Manuel, sobre el tema de los clichés y del abuso eventual de los clichés, del cual se quejan mucho los televidentes, particularmente en casos como el cuentachistes, que es además común a todas las regiones y que es además común a todas las culturas y a todas las manifestaciones. Pero curiosamente es el que más buscamos, el que más consumimos y el que más imitamos de alguna manera. Sí, la verdad es que yo creo que nosotros somos una cultura que tiene el humor como parte, y la sátira además como parte de su cotidianidad en todas las expresiones de la vida, pero además que, digamos, como una cultura violenta, también usa la sátira y el humor como arma. Y eso no se reduce a la televisión, eso ocurre mucho más allá de las fronteras de la televisión y ocurrirá por mucho tiempo. Digamos, lo que puede hacer la televisión en relación con eso sí es poner en discusión esos clichés y, digamos, eventualmente los nuevos que van a surgir. Porque, a ver, hace 10 años todo era culpa de una cosa que llamaban los costeños. Luego era una culpa de los venezolanos, luego será la culpa de los marcianos. Siempre habrá quien culpar de algo, pero eso es más un rasgo del tronco moral de nuestra cultura, digamos, que del hecho de utilizar la sátira y el humor como parte de nuestras narrativas. Siempre habrá el riesgo de caer en clichés, pero yo creo que, digamos, que hay que tratar de rescatar ¿cómo se llama esto? Como ese humor popular, digamos, que se basa en arquetipos y hacerlo mucho más visible cuál es esa estructura y de alguna manera también a partir de ahí cuestionar quiénes somos como sociedad, porque si no, la televisión puede volverse blanca moralmente, perfecta, ética, pero igual está en las redes sociales, en WhatsApp, van a estar corriendo los mismos clichés porque hay un asunto, digamos, que tiene que ver con nuestra forma de asumir la vida como país, ahí sí como cultura. Claro, la discusión comienza o termina cuando la televisión asume estos clichés como fórmula mágica, como fórmula repetitiva, como fórmula segura para producir rating y publicidad. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Pueden escribirnos al correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han enviado recientemente a nuestro correo. Mi pregunta es por qué la programación inicia tan tarde, tanto de lunes a viernes como los fines de semana, a menos que los programas de salud y religiosos sean considerados parte de la programación, en lugar de otros contenidos como novelas, series o animados. Recuerden que son una opción para ver y depende de su contenido que así sea. Luna María García. Ahí hay indudablemente una franja para explotar, esa franja de la mañana de sábado y domingo, donde hay un mito que dice que nosotros no vemos televisión, pero que no es tan cierto. El televidente ve televisión donde le pongan buenos contenidos. A aprovecharla en esa primera parte de la mañana es la recomendación de nuestra televidente. Las presentadoras en Lo Sé Todo se exceden en sus comentarios y a veces no son apropiados. Se las dan de jueces, pero deberían evitarlos. Diana Andrea Medina. Buena recomendación, recordando que es un programa en directo y que tiene como fundamento el comentario, digamos, esa es la base del programa, pero la recomendación es valedera en la idea de que busquen ecuanimidad. Primero que todo, para felicitar por los programas del canal. Guerreros al principio fue muy bueno, pero ahora ya no es de competencia, se volvió más bien de quién entra para conseguir pareja. Sería triste y lamentable que perdiera rating. Muchas gracias. Blanca Cecilia Varela. No faltan los correos con respecto a Guerreros, uno de los programas más vistos del canal y más o menos en la misma dirección. Los televidentes quieren más competencia, menos comentario, menos pelea, menos seducción, más juego en el que ellos se puedan involucrar. Ahí queda la inquietud planteada para sus realizadores. Catalina, volviendo sobre nuestro tema de esta mañana. Hay representaciones ausentes en la televisión, carencias que uno diga, miércoles, no entendemos por qué no aparecen en las pantallas, en la ficción, en la no ficción, en los eventos en directo, incluso en la transmisión de festivales, etc. Pues tenemos 170 festivales tradicionales de música, no creo que se alcancen a emitir todos. Yo supongo que siempre va a haber ausencias, digamos, en este momento solamente tengo presente tal vez un programa que represente a la comunidad LGBTQ, y ya no me acuerdo todo, bueno, yo siento que tal vez también hay poca representación de lo que es el grupo infantil, los jóvenes, los chiquitos, los niños, digamos, no muñequitos, porque muñequitos es una cosa, eso creo que sí hay, creo que el único ejercicio realmente que se ha hecho donde se puedan sentir identificados los chicos es en Señal Colombia. Tal vez también podríamos hablar qué pasa con los adultos mayores, en dónde están identificados los adultos mayores. Yo creo que muchas veces la televisión sí tiene una tendencia a lo que estaba diciendo ahorita el televidente que escribió,
en donde tal vez los realities nos consumen y lo que estaba diciendo Fabián ahorita, digamos, solamente hay unas pocas regiones, no vemos mucha televisión en donde uno pueda ver qué está pasando con comunidades campesinas en el Amazonas. Increíblemente hablamos del Amazonas solamente indígenas y resulta que es una población también campesina, o hablamos de comunidades indígenas en el Putumayo, pero el Putumayo es una región llena de comunidad afrocolombiana. Entonces creo que todavía falta mucho por hacer. Espero que eso se esté haciendo desde la independencia, desde los canales comunitarios o seguramente desde algún otro lugar, pero seguramente estamos frenados en algunos poquitos, hablando pues a propósito del cliché. Muy bien, nos queda poco tiempo para las conclusiones, Catalina. Recomendamos en esta última parte de nuestro espacio, particularmente a los televidentes, particularmente a aquellos que quieren ver su etnia, su comunidad, su identidad, su persona representada en la televisión. ¿Qué decirles? ¿Cómo aconsejarles para que los encuentren o dónde encontrarlos? Pues yo no estoy muy segura que una persona, un individuo, una sola persona, pues tenga la capacidad para llegar hasta alcanzar eso, pero sí creo que es muy importante estar atentos a qué dice la política pública. Desafortunadamente, el proyecto de ley impacta directamente el tema de contenidos. Digamos, no hay ningún artículo, hay tal vez uno solo en donde se habla sobre el tema de los artículos. Creo que la ciudadanía, como sociedad civil, se tiene que manifestar en el tema de la autorregulación y decir, bueno, cómo se están regulando los canales, hasta qué punto es importante que dejen de salir en la seducción y salgan más en lo competitivo. Creo que es importante ubicar los programas o los realizadores que están en efecto buscando, investigando y que están yendo a las regiones a trabajar en estos temas. Y seguramente hay muchas otras herramientas, pero creo que ser un ciudadano activo es lo que de pronto nos garantizaría que la ciudadanía a su vez se manifestara. Y ser activo pues es estar pendiente de lo que estamos haciendo, de la política pública y de lo que están haciendo pues los canales, cada uno de los canales. Ser un ciudadano y un televidente activo no es cambiar de canal como se recomendaba hace 10 años o 15 años. Esa era una salida al fracaso. Ser televidente activo significa participar, levantar la mano, criticar, evaluar, proponer, como algunos de nuestros televidentes lo hacen en el Canal 1. A propósito de ellos, ¿qué parte le damos? ¿Le damos un parte de tranquilidad sobre el tema que ellos mismos nos plantearon esta mañana o los dejamos un poquito preocupados? Yo creo que por un lado un parte de tranquilidad. Yo sí creo que la televisión ha cambiado y que hoy reflejamos más lo que somos que antes y lo ponemos más en discusión desde la televisión, desde diferentes medios, pero también una alerta importante porque el riesgo del extractivismo cultural y el extractivismo narrativo, es decir que digamos ciertas industrias vengan a explotar nuestras características para generar dinero a favor de terceros, no de nosotros mismos, no de nuestro propio desarrollo, es muy real y está determinado además por procesos globales y por temas legislativos. Y digamos, con los cambios legislativos, el riesgo de que se radicalice ese extractivismo nos pone básicamente como el recurso que otros pueden explotar. Y lo que necesitamos es que nosotros explotemos nuestro propio recurso. Y entonces eso significa reconocernos. Entonces, como ciudadanos, se acabó la época de la pasividad. De hecho, la gente no es nada pasiva en este momento. Ahora que se equivoque su criterio, que uno lo comparta, no, es otra cosa. Pero la gente hoy se mueve, protesta, ejerce el activismo narrativo, es decir, desde la narrativa genera movilización, pelea, cambia, busca opciones, se mueve, encuentra narrativas globales, las interpreta, las comenta y crea contenidos. Entonces, también hay que co-crear contenidos desde la televisión con la gente real. Manuel, gracias. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Por estar aquí esta mañana. Catalina, muy amable. Muchas gracias, Mario. Un placer tenerte aquí. Saludos a Fabián desde la distancia y muchas gracias. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren venir aquí, a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas o sugerencias sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.